Incluso en el caso de que los usemos específicamente como anticonceptivos, en ocasiones conseguimos unos beneficios secundarios aparte de la anticoncepción. Hoy vamos a hablar de estos beneficios y en otros vídeos aparte hablaremos de los efectos secundarios y de los riesgos de los anticonceptivos hormonales. Hola a todos y bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Os quiero recordar que tenéis todo el contenido, que cada vídeo tiene un PDF y preguntas test en la página web y que os podéis suscribir de forma gratuita y recibir cada 2 semanas una newsletter que os recordará los temas que vayamos publicando. Bien, hoy vamos a hablar sobre los beneficios secundarios de los anticonceptivos hormonales. Para muchos autores el término anticonceptivo hormonal podría ser sustituido por el de tratamiento hormonal, ya que en muchas situaciones estos tratamientos los utilizamos para tratar otras situaciones y sin embargo el efecto anticonceptivo no es más que un efecto que conseguimos de forma secundaria. Por otro lado, incluso en el caso de que los usemos específicamente como anticonceptivos, en ocasiones conseguimos unos beneficios secundarios aparte de la anticoncepción. Hoy vamos a hablar de estos beneficios y en otros vídeos aparte hablaremos de los efectos secundarios y de los riesgos de los anticonceptivos hormonales. En primer lugar, tenemos que hablar sobre los beneficios sobre la dismenorrea, es decir, sobre el dolor de regla. Tanto los anticonceptivos hormonales combinados como los anticonceptivos de solo gestágenos han demostrado tener un efecto beneficioso sobre el dolor de regla, sobre todo si esta dismenorrea es de causa primaria, es decir, no tiene una causa subyacente. Parece que estos tratamientos pueden reducir la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto reducir la contractilidad uterina y a su vez reducir el dolor de regla. Se calcula que entre un 70 y un 80% de estas mujeres que tienen una dismenorrea primaria sienten cierto alivio o incluso una mejoría completa hasta en un 70 u 80% de los casos. Esta reducción del dolor no parece que sea distinta en las pacientes que utilizan anticonceptivos combinados a las pacientes que utilizan anticonceptivos de solo gestágenos. Sin embargo, algunos autores sí que recomiendan que el tratamiento de primera elección debieran ser los anticonceptivos de solo gestágenos. Únicamente existe un estudio en el que parece que tanto el dosegestrel como el gestodeno, que son gestágenos de tercera generación, pueden ser levemente más eficaces para el tratamiento de la dismenorrea. Asimismo, igual que los anticonceptivos tienen un efecto beneficioso sobre la dismenorrea, también tienen este efecto beneficioso sobre la hipermenorrea, sobre el sangrado menstrual abundante. Se calcula que el tratamiento hormonal combinado reduce la cantidad de sangrado hasta en un 50% de la cantidad inicial, y esta reducción es todavía mayor cuando utilizamos anticonceptivos de solo gestágenos. En este caso, en el caso de los anticonceptivos de solo gestágenos, la vía de administración sí que tiene relevancia, ya que se ha demostrado que el DIU liberador de levonorgestrel es el fármaco más eficaz para el tratamiento de la hipermenorrea y ha demostrado una reducción de hasta el 80 o 90% en la cantidad de sangrado. Sin embargo, no debemos olvidar advertir a las pacientes de que con estos tratamientos de anticonceptivos hormonales de solo gestágenos es muy frecuente que se pierda el patrón menstrual. En muchas ocasiones habrá sangrados intermenstruales e incluso la mitad de las pacientes se quedarán en amenorrea. Pero es importante advertir a las pacientes de que esto puede suceder. También tenemos que advertir a las pacientes que durante los primeros 3 o 6 meses en ocasiones ocurre el efecto contrario. En el tiempo en el que el endometrio se va adelgazando, la cantidad de sangrado y la duración de los mismos puede aumentar, pero suele ser un efecto transitorio. Una opción valorable para el tratamiento de la hipermenorrea son los anticonceptivos que llamamos de ciclo extendido. Lo que hacemos con estos anticonceptivos es conseguir que los ciclos menstruales, en lugar de durar un mes, duren más tiempo. Lo normal es que consigamos que duren 3 meses. Con esto conseguimos que disminuya mucho la cantidad de sangrado, pero hay que advertir a las pacientes que a lo largo de estos 3 meses en muchas ocasiones se pueden producir sangrados intermenstruales y que no pasa nada, no alteran la eficacia del método. Un caso especial es la enfermedad de Boll-Windebrand, que cursa con una alteración de la coagulación y por lo tanto cursa con hipermenorrea. En estos casos, no solo no está contraindicado el anticonceptivo, sino que se ha demostrado que el uso del mismo es especialmente eficaz, ya que aumenta la producción de factores procoagulantes. Hay que recordar que el DIU no hormonal, el DIU de cobre, puede tener el efecto contrario,
y se ha demostrado que entre el 50 y el 75% de las pacientes refieren un aumento en la cantidad de sangrado. Por lo tanto, las pacientes que ya de por sí tienen hipermenorrea probablemente no sean las mejores candidatas a utilizar este método. Otra situación en la que a veces podemos utilizar los anticonceptivos hormonales es para las mujeres que tengan síndrome premenstrual. Recordad que el síndrome premenstrual suele causar con síntomas disfóricos, alteraciones del estado de ánimo, incluso depresión en los días previos a que se produzca la regla. Aunque no hay una evidencia muy fuerte de que los anticonceptivos hormonales reduzcan estos síntomas, en ocasiones sí que los podemos utilizar para tratar de paliarlos. Aunque es verdad que hay que utilizarlos con precaución porque se ha visto que en algunas mujeres ocurre el efecto contrario, que los síntomas depresivos o de disforia pueden empeorar con el uso de anticonceptivos. Ya sabéis que los anticonceptivos hormonales son un tratamiento de primera línea para las mujeres con dolor pélvico crónico y para la endometriosis. El tejido endometrial de la endometriosis se ha demostrado que tiene un aumento de los receptores de estrógenos y una reducción de la sensibilidad de estos receptores a la progesterona. Como es la progesterona la que estabiliza y a largo plazo atrofia el endometrio, serán los gestágenos un pilar fundamental para el tratamiento de estas pacientes. Aunque es verdad que los anticonceptivos orales combinados siguen siendo un tratamiento de primera línea, existen discrepancias en cuanto a la eficacia y a la utilidad real de su uso. Es verdad que estos tratamientos hormonales combinados han demostrado reducir la dismenorrea cuando es una dismenorrea primaria, pero en el caso de la endometriosis no está tan claro. En caso de decidir usarlos, sí que se ha demostrado que las pautas continuas en las que no hacemos descanso pueden ser más eficaces que las pautas cíclicas en las que hacemos un descanso. En el caso de los anticonceptivos hormonales de solo gestágenos, sobre todo cuando los utilizamos en las formas o en las pautas de larga duración, sí que han demostrado ser eficaces. De hecho, el DIU liberador del levonorgestrel ha demostrado ser tan eficaz como los análogos de la GnRH para el tratamiento del dolor pélvico crónico asociado a la endometriosis. Por su parte, la evidencia con respecto al implante de etonorgestrel no es tan sólida como en el DIU de levonorgestrel. Si bien es cierto que los anticonceptivos hormonales no reducen el riesgo de infecciones de transmisión sexual, sí que se ha visto que los gestágenos, ya sea en forma de preparados combinados con estrógenos o solo gestágenos, espesan el moco cervical y por tanto dificultan el ascenso de los gérmenes a través del cérvix y reducen la probabilidad de sufrir una enfermedad inflamatoria pélvica. Se calcula que el uso de gestágenos reduce hasta en un 70% la probabilidad de sufrir una enfermedad inflamatoria pélvica y que en caso de que ésta se produzca suele ser más leve. Ya sabéis que en algunas pacientes con desbalances hormonales, como por ejemplo las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, puede haber un aumento de andrógenos que conlleve alteraciones en la piel, como por ejemplo acné o hirsutismo. En estos casos, los anticonceptivos hormonales combinados, más que los de solo gestágenos, han demostrado ser eficaces para la reducción de estos síntomas, tanto del acné como del hirsutismo. También es cierto que estos tratamientos suelen tardar en hacer efecto unos 6 meses más o menos y que no debemos descartar la posibilidad de asociarlos con tratamientos cosméticos. Cuando tengamos que elegir un gestágeno para tratar estos síntomas provocados por el hiperandrogenismo, es importante que elijamos un gestágeno que tenga un buen efecto antiandrogénico, como puede ser el acetato de ciproterona, el acetato de clormadinona o la drospirenona. No está claro que exista un beneficio sobre la densidad mineral ósea o sobre el riesgo de fracturas a largo plazo en las mujeres que usen anticonceptivos hormonales ni a corto ni a largo plazo. Sin embargo, en las mujeres que tengan un riesgo aumentado, como por ejemplo las mujeres que adolezcan de una menopausia precoz o las mujeres que estén en una anovulación crónica, por ejemplo en un síndrome de ovario poliquístico, estos tratamientos han demostrado ser eficaces para proteger el hueso y reducir a largo plazo el riesgo de fracturas. A muchas pacientes y a muchos profesionales también les puede preocupar el riesgo oncogénico que pueden tener los tratamientos hormonales a largo plazo. Es importante que destaquemos que el beneficio protector de los anticonceptivos hormonales es mucho mayor que el riesgo de sufrir una neoplasia causada por estos tratamientos hormonales. Por ejemplo, los anticonceptivos hormonales combinados han demostrado reducir de forma significativa el riesgo de cáncer de ovario, sobre todo si los utilizamos a largo plazo.
Este beneficio es todavía mayor en las pacientes portadoras de mutaciones del gen BRCA1 o BRCA2. Como hemos dicho, este efecto beneficioso está en relación directa con el tiempo de uso. A más uso, más reducción del riesgo de cáncer de ovario. Y la disminución del riesgo no desaparece en el momento que lo dejamos de utilizar, sino que va disminuyendo de forma paulatina. Y esta disminución del riesgo se puede observar muchos años después de la interrupción de su uso. En cuanto al cáncer de endometrio, ocurre algo similar. El riesgo de cáncer de endometrio se reduce mucho en las pacientes usuarias de anticonceptivos por el efecto protector que tienen los gestágenos sobre el endometrio. De hecho, en las pacientes que tengan hiperplasia endometrial, el tratamiento será con gestágenos, ya que los gestágenos atrofian y estabilizan al endometrio. En estos casos de hiperplasia endometrial, los tratamientos con solo gestágenos, sin estrógenos, serán los de primera elección. Por su parte, los anticonceptivos hormonales combinados también con estrógenos, aunque no solemos utilizarlos en el tratamiento de la hiperplasia, también ha demostrado reducir el riesgo de cáncer de endometrio en mujeres sanas. Sí que es cierto que en el caso del cáncer de cérvix, los anticonceptivos hormonales combinados parece, aunque no existe un consenso muy fuerte, que puede aumentar levemente el riesgo de sufrir este tipo de cáncer. Aunque también es verdad que este ligero aumento en el riesgo desaparece una vez dejamos de utilizar el anticonceptivo, por lo tanto no es un riesgo a largo plazo. Por otra parte, el DIU, al provocar una reacción inflamatoria local, sí que parece que puede tener cierto efecto protector en el riesgo de desarrollar cáncer de cérvix. Otro posible efecto protector sobre el cáncer que tienen los anticonceptivos hormonales es sobre el cáncer de colon, en el que ha demostrado que se reduce de forma significativa el riesgo. Algo que preocupa mucho a las pacientes es la posibilidad de que estos tratamientos aumenten el riesgo de cáncer de mama. Es verdad que los estudios no acaban de ponerse de acuerdo y no está demostrado que exista un aumento del riesgo de cáncer de mama por utilizar anticonceptivos, aunque sí que parece que puede haber un pequeño aumento del riesgo, pero este aumento del riesgo es mínimo y transitorio, ya que una vez que dejamos de utilizar el anticonceptivo, este pequeño aumento del riesgo tiende a desaparecer. Y tampoco hay un amplio consenso al respecto, pero también parece que los anticonceptivos pueden proteger frente a linfomas y otros tumores hematológicos. En general, lo que queremos que quede bien claro es que si ponemos en una balanza los riesgos oncogénicos de los tratamientos hormonales con respecto a los beneficios, superan con creces los beneficios con respecto a los riesgos. Otros posibles efectos beneficiosos, aunque no estén claramente demostrados, aunque sean prácticamente anecdóticos, es que los anticonceptivos parecen disminuir las crisis epilépticas en las pacientes que sufren de epilepsia y parece reducir también las crisis de dolor en las pacientes que tienen anemia falciforme. Algunos tratamientos anticonceptivos no hormonales también tienen ciertos efectos beneficiosos de forma secundaria, aparte de la anticoncepción. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos naturales tienen el beneficio del autoconocimiento del propio cuerpo. De hecho, los podemos utilizar bien sea como anticonceptivos o bien sea para mejorar la fertilidad, para conocer los días fértiles del ciclo. Y en cuanto a los métodos barrera, pues tienen el beneficio obvio de que además sirven como prevención de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual. Si bien es cierto que la prevención no es perfecta y que varía mucho en función del método, sí que han demostrado ser eficaces para la prevención de estas infecciones. El condón, ya sea el masculino o el femenino, es el anticonceptivo que reduce de una manera más importante el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Aunque los estudios son mucho más amplios con el condón masculino, el condón femenino parece que es más eficaz para la transmisión de algunas infecciones que se pueden transmitir a través de la piel, como pueden ser los condilomas, los chancros de la sífilis o los herpes, ya que el área que se cubre con el condón femenino es más amplia que con el condón masculino. Otros métodos barrera, como el diafragma, obviamente tienen una reducción del riesgo mucho menor y de hecho no son eficaces para reducir el riesgo de infección por infecciones víricas, pero sí que pueden reducir en cierta manera el riesgo de infecciones bacterianas. Esto ha sido todo. Recordad suscribíos a la página web, ahí tenéis todo el contenido, cada vídeo va acompañado con un PDF y con unas preguntas test, podéis hacer vuestros comentarios allí, nosotros podemos tratar de resolver alguna duda teórica y recordad que si os suscribís os enviaremos cada 2 semanas todas las novedades que vayamos publicando.